Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Méndez da Silva y junto a Jessica Lourdes Blanes hoy vamos a estar abordando la unidad número 11 que corresponde a los temas de salud y trabajo, donde vamos a estar trabajando puntualmente con dos autores, ¿sí? Con dos textos. Por un lado, Las enfermedades de la excelencia de Aubert y Gauleyac, y por otro lado, el texto de Pérez Jáuregui de estrés laboral y síndrome de burnout. En esta unidad lo que vamos a estar abordando es puntualmente cómo impacta, ¿sí?, en las personas, o cuáles son las enfermedades que producen o que podemos pensar que son generadoras de sufrimiento en las personas, ¿sí? Cuál es el impacto de el trabajo, el rol laboral de las personas en su vida personal y en la salud. Estos textos nos van a invitar a pensar cómo es la manifestación clínica de estos cuadros, cuáles van a ser los factores favorecedores, cuáles las consecuencias, y vamos a poder pensar cuándo ocurre o en qué contexto. Muy bien, para poder empezar a pensar lo que va a plantear la autora, vamos a partir del interjuego que ella plantea de la personalidad, donde se da un interjuego de dos aspectos. Por un lado, ella va a hablar de que se va a desarrollar una identidad de sí de la persona, que esto va a tener que ver con lo más íntimo, con lo personal y con todo el mundo privado. Por otro lado, va a hablar de una identidad de rol que va a tener que ver con todo lo que los demás pueden ver de mí, todo lo que tiene que ver con lo público, si lo pensamos en un aspecto o en el contexto laboral, va a tener que ver con todas las expectativas laborales que una persona tiene con una organización. Ahora bien, ya teniendo definidos estos dos aspectos de la personalidad, la autora va a decir que en aquellos contextos en donde la persona está tan centrada en sí misma, en donde privilegia la identidad de sí en desmedro de la identidad de rol, se va a dar lo que ella llama el ensimismamiento enajenante. Por el contrario, cuando la identidad de rol crece en demasía por sobre la identidad de sí, va a hablar de un enrolamiento enajenante. Ahora bien, en este crecimiento de la identidad de rol sobre la identidad de sí, que va a tener que ver con cuando el sujeto prioriza todo el aspecto laboral sobre el personal, es decir, que el rol va a ir tragando a la persona del profesional, puede llegar a aparecer lo que nosotros llamamos como estrés laboral. El estrés laboral es una respuesta física emocional negativa, totalmente displacentera, que va a ocurrir cuando los requerimientos del trabajo no coinciden, ya sea con las capacidades del sujeto, los recursos que tiene para trabajar o las necesidades que se tengan. Entonces, es un trastorno de adaptación entre el trabajador y la situación estresora que se esté presentando. Ahora bien, cuando este estrés laboral se vuelve crónico, podemos hablar de otro tipo de trastornos que va a ser, o otros tipos de síndromes, que va a ser el síndrome de burnout. Este síndrome es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está causado por una implicación durante un tiempo prolongado en una situación o en situaciones que son altamente demandantes. Este síndrome va a afectar solamente a aquellas personas que están altamente motivadas hacia su trabajo. Si esta motivación no estaría implicada, aparecerían otro tipo de patologías que van a tener que ver con cuadros de depresión, de estrés, como dijimos, o de fatiga. Bueno, ahora bien, tenemos que pensar cómo vamos a visualizar los síntomas psicológicos. Los síntomas psicológicos los vamos a poder ver a través de un cansancio emocional, que va a estar definido como el desgaste, como el agotamiento, la fatiga y el cansancio. Hay una sensación de que no hay nada más para ofrecer profesionalmente, la persona ya empieza a sentir que lo dio todo. Aparece también, o puede aparecer también, un sentimiento de despersonalización, que tiene que ver con un cambio negativo en las actitudes, en las respuestas hacia las otras personas. Hay un incremento de la irritabilidad, pérdida de la motivación, y reacciones de distancia y hostilidad que se van a poner en juego hacia los beneficiarios del trabajo, como también hacia los compañeros del puesto de trabajo. Y por otra parte, van a aparecer sentimientos de inadecuación, que se traducen en respuestas negativas
hacia uno mismo y hacia el labor. Van a empezar a aparecer también evitación de las relaciones interpersonales, baja productividad, incapacidad para soportar la presión y baja autoestima. Tenemos que tener en cuenta que no siempre la persona llega identificando todos estos síntomas psicológicos que veníamos mencionando, sino que la persona puede dar cuenta, primeramente, de que algo no anda bien a través de síntomas clínicos. Entonces, lo que se puede ver es que aparecen síntomas que antes no estaban, como la cefalea, cuadros de hipertensión, contracturas, insomnio, depresión, que ya se consideran una alerta de que algo no anda bien, y cuando la persona hace la consulta, quizás a un médico clínico, empieza a encontrar toda una situación que está por detrás de esta sintomatología clínica. Generalmente son aquellas situaciones en donde se solicita una intervención o una consulta con algún psicólogo, por ejemplo. Muy bien, ya pensando en cómo realizar tareas de prevención, la autora nos propone pensar que la prevención tiene que estar puntualizada o pensada a nivel individual, pensando en el modo habitual de relacionarse en el lugar de trabajo, cómo se relacionan las personas, de qué manera, en qué contexto, a nivel grupal, en el desarrollo, pensando en el desarrollo de interacciones de colaboración recíproca, formando equipos de trabajo en donde haya colaboración entre las personas que trabajan, más que individualidades que sobresalgan de otras. Y a nivel organizacional, potenciando todos aquellos factores que están identificados con el concepto de organización social requerida. Hasta aquí abordamos lo que propone Pérez Jáuregui en su texto, y ahora vamos a pasar al segundo texto que tenemos para esta unidad, que está asociado al burnout, y es la propuesta de Aubert and Gaulechak, ¿sí? Para pensar y poder adentrarnos a cuáles son estas enfermedades de la excelencia. ¿Sí? Este texto corresponde a un capítulo del libro El costo de la excelencia, y lo que vamos a estar proponiendo, de lo que vamos a estar conversando, es al respecto de cómo impacta, ¿sí? Las expectativas, cómo impacta el vínculo que tienen las personas con las organizaciones cuando lo que propone las expectativas de la organización o la propuesta de la organización desborda a las capacidades o a las herramientas que tiene la persona para hacer frente a ese puesto de trabajo o al cumplimiento de ese rol. Por un lado, cuando inicia ¿sí? Este texto, él lo que nos propone es tomar un autor que es Herbert Freudenberger, que escribe o describe que una persona quemada, ¿sí? Una persona con burnout, se parece a un edificio destruido por el fuego. ¿Y por qué trae esta frase? Lo propone desde la mirada de que la brasa quema lentamente hasta que aparece la llama, es decir, que el llegar a un proceso de burnout o llegar a una enfermedad como es el burnout, es algo que se va a ir viendo, que se va a ir dando a partir de determinados o pequeños pasitos que se pueden o no visibilizar por parte de la persona, si es que está sufriendo, está empezando a sufrir este cuadro de burnout, o bien la organización podría ir dando cuenta a partir de las fases que vamos a ver un poquito más adelante de la enfermedad de la idealidad. Si pensamos cómo definen los autores al burnout, ellos hacen referencia a que es una quemadura, ¿sí? Una quemadura interna que se produce por el agotamiento de los recursos físicos y mentales que sobrevienen tras un esfuerzo desmesurado para alcanzar un fin irrealizable, que uno se había fijado, es decir, que la persona se pueda fijar, o bien que los valores de la sociedad o la organización le imponen al sujeto. En este sentido, cuando vamos a poder pensar cuáles son las características que tiene una persona que sufre burnout, como les adelantó Jessica antes, no le ocurre a cualquier persona, sino que es un síndrome que tiene impacto en personas que se comprometen, ¿sí? A fondo en todas sus actividades, que el nivel de compromiso es muy elevado, ¿sí? Y el nivel de motivación para alcanzar los diferentes objetivos o acompañar las actividades es muy elevado, en hombres y mujeres dinámicos, ¿sí? Con actitudes de líderes y que tienen muchos objetivos a alcanzar, o también podrían impactar en
en personas que están alimentadas por un ideal elevado, ¿sí? Y ponen todo su empeño en alcanzar este ideal, ¿sí? Cuando una persona tiene un objetivo que es muy grande, que es muy amplio y no cuenta con los recursos para poder ir construyendo un camino de desarrollo hacia alcanzar esos objetivos, es probable que lo que termine pasando es que esa persona se vea impactada o se vea afectada en el desarrollo de su rol. Para Fraudenberger hay una cuestión que tiene que ver con que los estragos que produce una situación de burnout no se producen fortuitamente, sino que sobrevienen cuando hay algo de la vida personal o del trabajo que ya no le aportan a estas personas la recompensa que esperaban, ¿sí? Esta vitalidad que mantenían en su carrera o en esta búsqueda del éxito no viene de la nada, sino que se apoya y necesita ser alimentada de la recompensa y la gratificación que obtiene por esos esfuerzos realizados. Estas recompensas, estas gratificaciones pueden venir de las personas, ¿sí? Ya vimos en otros espacios cómo el reconocimiento puede ser hacia las personas de parte de los líderes de la organización o bien de los compañeros de trabajo, pero podría ser que cualquiera de estos espacios dejan de aportarle esas recompensas o esa gratificación, y lo que ocurre es que toda esa energía que estaba puesta al servicio del logro de un objetivo se desmorona y esa persona se quema, ¿sí? Aparece la quemadura interna como proponen los autores. Vamos a hablar también de que hay diferentes fases a partir de los cuales se genera esta quemadura o se propone esta enfermedad de la idealidad como un desarrollo, ¿sí? Hacia que realmente ocurra o genere el hundimiento de la persona en esta enfermedad. ¿Qué nos proponen los autores? Por un lado, que se dan una articulación entre dos niveles. Por un lado, uno externo, ¿sí? De la organización, con sus exigencias, con las normas de funcionamiento, y por otro lado, un nivel interno, ¿sí? Del funcionamiento psíquico del sujeto, ¿sí? ¿Qué le pasa a la persona o cuáles son las herramientas que la persona tiene para poder pensarse en el contexto laboral y hacer frente a estas cuestiones que podrían sobrepasarlo dentro del contexto laboral? Si pensamos en cuáles son las fases de esta enfermedad de la idealidad, como los proponen, empezamos pensando que hay un modelo organizacional, hay una propuesta de la organización de lo esperable, de lo que espera del sujeto, de un modelo a alcanzar, ¿sí? Y el sujeto empieza a formar parte o a empezar a construir su identidad, si se quiere, a partir de este modelo organizacional. Porque ahí es donde ocurre una siguiente parte, ¿sí? Una segunda fase, donde se da un contrato narcisista, ¿sí? Que es entre el individuo y la empresa, a partir de este reconocimiento y las gratificaciones, ¿no? Que es lo que la organización le propone al individuo y qué es lo que el individuo toma de esa organización. Podríamos pensar en el contrato psicológico, ¿sí? Pero a partir de el reconocimiento y las gratificaciones. Hay una parte del yo, ¿sí? Del individuo, que vive a nivel de las expectativas, ¿sí? De ese yo ideal, del ideal que tiene la persona, y que a su vez propone la organización. En una tercera fase hay algo que pasa con el individuo que es captado poco a poco por el modelo que propone la organización, ¿sí? Ya no deja de tener sus propios valores, su propia identidad, su propia propuesta de personalidad, sino que se identifica con cuáles son las cualidades que la empresa y la organización le propone para triunfar y cuál es el modelo de persona o de empleado que la organización quiere tener para empezar de a poco o para pasar a una cuarta fase, que es la de la fusión, que es donde la persona no diferencia entre el yo y la organización, sino que es un modelo que el modelo organizacional está completamente interiorizado, ¿sí? Y el individuo vive con el nivel de exigencia de la organización, ¿sí? Con este nivel de la expectativa de ser excelente, de poder dar cuenta constantemente de que puede rendir o puede acompañar los objetivos de la organización. Luego se da una quinta fase, que es donde se empieza a visibilizar el hundimiento de la persona, obviamente en este no poder cumplir con los objetivos de la organización, que es donde ya la persona no puede continuar con ese nivel de exigencia o con la actitud de la organización hacia él. ¿Sí? Hay una ruptura de ese yo ideal que antes se confundía con el ideal que tenía la organización, ¿sí? Y por eso llegamos a una sexta fase, que es donde se da puntualmente el hundimiento, ¿sí? Ese yo ideal, todas esas expectativas que la persona tenía,
se da con mayor fuerza y se siente como un fracaso mayor cuanto más vivía la persona de las gratificaciones y el reconocimiento que le brindaba la organización. Si lo pensamos, es como una persona que totalmente está acompañada o sus ideales o sus expectativas están puestas a partir de lo que propone la organización, y hay algo que la organización empieza a retirar, que es esa gratificación, que es ese reconocimiento, y la persona empieza a sentirse cada vez más vacía, ¿sí? Por eso es que se produce también la quemadura, todas las expectativas, todo lo que el sujeto se había construido como identidad a partir de lo que proponía la organización, una vez que es retirado, cae la identidad que la persona se había construido para sí. Si avanzamos un poquito, también lo que nos proponen los autores es que cuando los objetivos se vuelven irrealizables o cuando el trabajo deja de proporcionar esta confianza narcisista para el yo ideal, se derrumba, ¿sí? Cuando la organización se retira, cuando ya no hay ese amor ni ese reconocimiento, el yo de alguna forma queda hundido, queda aniquilado por la pérdida de esa identidad que la organización me brindaba. Y en este caso hay una persona que manifiesta, digamos, en diferentes redes y pone como ejemplo que aquellos amigos, conocidos, clientes del trabajo, solo eran personas a las cuales les interesaba tu puesto y lo que podías hacer por ellos nada más. Ese es un caso puntualmente de una persona que estaba tan absorbido, digamos, o le costaba tanto esta diferenciación entre el yo, entre la persona y la organización y el servicio que le estaba prestando a la organización, que cuando lo desvincularon o cuando ya dejó de pertenecer a la organización, empezó a dar cuenta que todo su circuito, todo su vínculo relacional y demás, que lo había construido a partir de trabajar 20 años en esa organización, empezó a sentir como esa identidad no era tan real, sino que tenía que ver con lo que él podía brindar a partir de su rol en la organización. También tenemos que ver, o tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad también se produce porque hay implicancias del contexto que las habilitan. Pasamos de una sociedad autoritaria a una sociedad individualista, ¿sí? Y narcisista, donde las estructuras sociales se encuentran debilitadas. Entonces, pensamos si podemos proponerlo a partir de los temas vistos en teórico, podemos pensar en que pasamos de una modernidad sólida a una líquida, donde el foco está puesto en la persona y en los logros o en la exigencia que esas personas pueden construir, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de excelencia que esa persona puede alcanzar? Por otro lado, los nuevos modelos de gestión contribuyen al desarrollo de este hombre managerial, este hombre que todo lo puede, que cuenta con herramientas para poder manejar su vida y alcanzar un nivel de éxito propuesto y esperable por la organización y por el contexto social de la sociedad. Y por último, que se le pide al individuo que haga cada día más de lo que se le pide, ¿sí? En forma formal, el pedido es uno, pero en forma implícita, el límite es el cielo, digamos, ¿no? Como que cuanto más puedas dar, y sin tener en cuenta límites, de dividir, si se quiere, entre la vida personal y la vida laboral, mayor es lo que se espera de la persona de la organización. Si no hay un límite en entender cuál es el límite del rol que la organización requiere, porque la organización misma propone un desdibujamiento de un corrimiento de ese límite, ¿sí? Ya el límite no es, bueno, tus tareas descriptas, sino que se espera que hagas algo más. También esta expectativa puede venir de parte de la sociedad, de parte del contexto social en el que cada una de las personas están inmersas. Y allí es como, bueno, a partir de esta propuesta, les queremos refrescar un poco algunas de las cuestiones que abordamos, y es tener en cuenta cómo el trabajo, ¿sí? Tiene en cuenta y es productor de subjetividad en las personas, es generador de identidad, pero también a partir de determinadas cualidades o determinadas características que puede tener una persona, esa identidad puede verse afectada si el nivel de expectativas que la persona pone en su trabajo y el nivel de foco que pone en su trabajo en desmedro de la identidad y el rol personal, esta identidad de las que les hablaba Jessica al inicio, es donde podemos empezar a visibilizar determinados cuadros de estrés, determinados cuadros de burnout, que hacen que la persona ya no pueda responder con sus recursos y sus herramientas, ¿sí? Con todas las herramientas construidas a partir de, o a lo largo de la vida, a estas situaciones que generan o podrían generar o ser factores que pueden producir patología en las personas.
Bueno, como decía Lucrecia, es importante que como psicólogos laborales tengamos en cuenta estas dos aristas del trabajo, el trabajo como favorecedor de salud, pero también el trabajo como posibilitador de enfermedad. Esto nos va a poder permitir pararnos a pensar estrategias que favorezcan sobre todo la salud en el trabajo. Les agradecemos a todos por haber estado y por haber escuchado la clase. Muchas gracias. Chao a todos.